Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Libra, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana del 17 al 23 de junio. Y si estás trabajando en estos instantes, te aparece la carta de la muerte. Ok, vamos a ver. Dicen aquí tus guías que durante esta semana en el trabajo podrías estar recibiendo noticias en las cuales para un grupo de ustedes podrían significar la pérdida de empleo. Así es, mis guerreros de Libra, lo sé cómo suena, sé que suena terrible, sé que suena devastador. Recuerda que estas son energías generales, esto no le va a aplicar a todo el mundo. Y si ya tú has venido sintiendo esas energías de que en tu trabajo durante algún tiempo ya se están dando recortes, esto podría aplicar a ti. Recuerda, estas son lecturas generales, esto no aplica para todo el mundo y sé que es algo fuerte, pero tengo que darte el mensaje para que estés prevenido. Así que algunos de ustedes podrían estar enfrentándose a despidos durante esta semana. Algunos de ustedes podrían estarse presentando a despidos que te afecten a ti directamente o a personas que trabajan contigo. Así es que allí lo puedes aplicar de otra manera, porque podría ser también que algunas empresas estén tomando la decisión de cerrar departamentos y este cierre de departamentos podría llegar a afectarte a ti también en un futuro, específicamente durante esta semana. Algunos de ustedes marcan aquí el final de una era, como si la empresa se estuviese fusionando con otra empresa, como si tu negocio estuviese cambiando, tuviese que terminar. Esto también podría aplicar si tú eres tu propio jefe, si tienes tu propio negocio independiente. Es como la etapa de terminar algo que no te ha estado funcionando y replantearte nuevos pasos y nuevas estrategias para poder generar más producto y poder generar mucho más éxito y más dinero en cuanto a tu carrera. Así que adáptalo a tu situación para que veas de qué manera entonces puedes activar estas energías a algo positivo. Recuerda que todo lo que nos sucede siempre sucede por una razón, y de esta manera entonces esto también es para que quites de tu camino algo que ya no te está funcionando o sirviendo y te puedas dirigir hacia mejores aguas. Si quieres tener una consulta conmigo en persona, en mi página de YouTube puedes ir donde dice comunidad y vota por el país en el cual quieres que yo esté visitando en el mes de septiembre del 2019. Hay varias opciones allí debajo donde dice comunidad. Vota por la ciudad de tu preferencia y esa ciudad será la que visitaré en el mes de septiembre. Tú escoges la ciudad. Si estás desempleado, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Te sale la carta de la Reina de Oros y esto te indica de que es momento de que empieces a tomar acción. No puedes quedarte en ese momento en el cual estás cruzado de brazos y esperando que todo llegue a tu vida. Tienes energías positivas, la de la Reina de Oros, la cual te va a indicar a ti que definitivamente vas a poder alcanzar nuevas oportunidades en cuanto a tu trabajo, que tienes que dejar de ser un poco más emocional y que tienes que enfocarte más que todo en los números, en los análisis, en las empresas y en la matemática que puede llevarte a ti al éxito. Es una semana donde veo que algunos podrían estar también muy cabecibajos, así como muy tristes, muy pesimistas, muy echados ya como al abandono. Tienes que quitarte esas energías de encima. Es momento de que hagas una transformación en tu vida. Aquellos que estén desempleados, guerreros de Libra, para que las cosas esta semana puedan cambiar hacia lo mejor. Veo que algunos de ustedes también podrían estar teniendo una conversación bastante seria con una mujer en tu vida o un hombre con energías femeninas, el cual te va a abrir los ojos y te va a enseñar entonces el camino que tienes que seguir. Esta conversación va a ser muy importante, pero tus energías negativas van a tratar de evitarla. No lo hagas. Ten esta conversación. Si estás actualmente en una relación, y estar en una relación es para todos aquellos que están de novios, que están casados, que están unidos, que se acaban de hacer novios hace una semana. Te sale la carta del sacerdote y esta carta es muy positiva. Te habla de que tú y tu pareja finalmente van a poder encontrar el punto medio en el cual ustedes verdaderamente se sienten muy satisfechos y contentos. Veo que novios informales podrían cambiar su estatus en sus redes sociales a es complicado. Algunos
podrían estar cambiándola a en compromiso o comprometido. Esta carta la marcan aquí tus guías como si estuvieses frente a un juez o estuvieses frente a algún tipo de sacerdote en cuanto a la iglesia que va a unir en matrimonio a ustedes dos. Así que muchas energías positivas para la unión en cuanto a parejas. También veo aquí de que podrías estar teniendo una conversación con una tercera parte. Y esto es, si estás teniendo conversaciones de dificultad con tu pareja, ustedes podrían ir hacia donde un consejero o donde un tipo de psicólogo o terapeuta matrimonial que va a estar tratando de manejar las cosas entre ustedes dos, y esa cita yo la veo sucediendo durante esta semana. Algunos, su consejero matrimonial podría llegar a ser alguien que representa a la iglesia o algún tipo de entidad religiosa o espiritual. Si estás soltero esta semana para ti, ¿conoces a alguien? ¿No conoces a alguien? ¿Qué es lo que pasa contigo? Te sale la carta de, la sacerdotisa. Mira, el papa y la sacerdotisa. Están aquí los dos factores religiosos. Esto me puede estar indicando también de que algunos de ustedes que están solteros pueden estar teniendo con algún tipo de confusión con respecto a su sexualidad. No todos. Recuerden, estas son lecturas generales. No todos se van a identificar con ella. Si te identificas con esta lectura, déjame tus deditos para arriba, así. Déjame tus deditos para arriba. Deditos para arriba. Comparte este video para que lleguemos a muchas más personas, y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones y quitar estas energías negativas de tu vida. Veo que algunos de ustedes podrían estar teniendo confusiones con respecto a su sexualidad, o podrías estar conociendo personas que tengan confusión con su sexualidad, especialmente algunos que podrían no saber si realmente son curiosos o no curiosos, o si son bisexuales o no lo son. Así que tienes esas energías a tu alrededor. Veo que en algunos casos eres tú quien podrías estar teniendo estas energías en las cuales no quieres compartírsela con personas a tu alrededor. Veo una dualidad también. Algunos de ustedes que están solteros, veo algún tipo de problema con respecto a, y estoy hablando muy en general, esto no quiere decir que sea contigo, pero tengo que darte el mensaje. Veo algún problema con respecto a la raza. Así es que mucho cuidado con eso, ¿no? Con respecto a diferentes culturas. Así que no tengas ningún tipo de mala idea o de algún tipo de idea mal construida con respecto a esto. Y esto podría ser algo que viene como implantado de parte de la familia. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti para esta semana, para que juegues al azar o juegues a la lotería. Recuerda jugar responsablemente. Mira, te sale el 3, el 7, el 10 y el 6. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. A mí me gusta el 17, me gusta también el 63. Tú puedes mezclarlo y usar el 03, el 07, el 13. Utiliza los números que más resuenen contigo. Y esta semana, ¿cuál va a ser el día de la suerte para ti? El día cargado de energías positivas, mis guerreros de Libra, para que puedas hacer tus sueños realidad, para que puedas también manifestar cosas nuevas en tu vida. Y te sale el día lunes. Mucha atención, porque el día lunes es el día que va a estar cargado de energías positivas para ti, y también podrías estar recibiendo noticias importantes. Pueden ser negativas o positivas, pero el día lunes puedes estar recibiendo grandes noticias de impacto para tu vida. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.